Para nuestro siguiente paso, lo que vamos a hacer es eh, ver qué pasa con la sucesor para cualquier pareja que tengamos. Entonces, supongamos, a ver si esta parte de acá, esto lo probé. Acá. Supongamos que la pareja n, x se encuentra en el conjunto F, ¿no? Y esto implica, por estar en F, que la sucesor de n, g de x también están en F. ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Sí, Y entonces lo que nos interesa ver de la misma forma es que este g de x es único para ese s de n. Sí, o sea, justamente queremos ver que el único elemento en x que se le puede relacionar al sucesor de n tiene que ser ese g de x, por lo tanto hay que definir otro elemento que esté en x eh, y relacionarlo con s de n, tal como lo hicimos con el primero. Entonces, por contradicción, vamos a cambiar el de esta así. Supongamos que existe pues aquí usualmente ocupamos x, no sé, vamos a ponerle z. Existe z en nuestro conjunto x, tal que, pues tenemos que la pareja, la sucesor de n, z, también está en f, y aparte vamos a pedir que g de x sea distinto de z. Si estamos diciendo que hay dos elementos en x que se relacionan con el elemento sucesor de n. Y el proceso es el mismo que ocupamos para probar que n0 se encontraba en el dominio. Entonces vamos a definir nuestro conjunto. En el caso pasado le pusimos C, pues ahora vamos a ponerle D. Sea D y lo habíamos definido como la función menos la pareja ordenada. En el caso pasado lo hemos hecho con n0, x1. Aquí lo vamos a hacer con la sucesor de n, z, que elegimos. Entonces, la misma observación que hicimos ayer es que esto implica que D es un subconjunto propio de F, ¿no? ¿Por qué? Pues porque le estamos quitando un elemento. Ahora, ujú, ok, entonces, no, perdón, no es supongamos que hay una pareja en el conjunto D. Y entonces, por estar en el conjunto D, implica que la pareja sucesor de A, G de B, también tiene que estar en D.
Y ahora pueden pasar varias cosas, ¿no? Una de las cosas que podrían llegar a pasar y que de hecho nos interesa ver qué pasaría si pasa es, y si resultara que esta pareja, sucesor de A, G de B, fuera igual a la pareja sucesor de N, Z. O sea, ¿qué pasaría? O sea, realmente lo que queremos ver es que no se puede dar esa igualdad. No puede darse el caso que para alguna pareja que se encuentre en D, al aplicarle la sucesor y la función G, no podemos obtener a la pareja sucesor de N, Z. Álvaro, Entonces, una pregunta. sí, ¿Y por qué sabemos que el sucesor de A, G de B está en D? porque D, sus elementos están en F. Y si te acuerdas, F es la intersección de todos aquellos conjuntos, tales que cumplen que N0, X0 se encuentra en el conjunto y que para cualquier pareja que nosotros demos, entonces la sucesor del primero, G aplicada al segundo, también cae en ese conjunto. Ah, vale, gracias. ¿Sí? O sea, lo habíamos definido así. Como A intersección F, ¿no? Y Bueno, que la aparte intersección. que si MX está en A, entonces sucesor de N, G de X también estaba en A. Vale, Sí, no gracias. tenemos las condiciones. No te preocupes. Uy. Y entonces, como queremos ver que estas dos parejas no pueden ser la misma, pues de nuevo vamos a atacarlo por contradicción y vamos a suponer que sí es la misma. Entonces, por contradicción, supongamos que sucesor de A, G de B es igual a la sucesor de N, Z. Y entonces, si son iguales, ¿qué pasa? Pues por las nociones que nosotros tenemos del producto cartesiano, implica que tienen que ser iguales entrada a entrada. Entonces, si son iguales entrada a entrada, esto va a implicar que la sucesor de A tiene que ser igual a la sucesor de N y que aparte G de B tiene que ser igual a este Z que nosotros teníamos. Y luego, ¿qué pasa? Ahí tendríamos la contradicción, ¿Por qué? porque tendríamos que eso está incluido en el conjunto de, Pero y nosotros de eso, especificamos que no. todavía antes de eso, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos de esta pareja de aquí? Que A es igual a N. Bueno, para que el sucesor de A sea igual al sucesor de N, entonces A tiene que ser igual a N, ¿no? Lo que sabemos es que la función sucesor, bueno, sucesor de algún elemento Y, esta función es inyectiva, ¿están de acuerdo? Eso ustedes ya lo probaron. Y esto va a implicar que A tiene que ser igual a N. ¿Sí están de acuerdo? Sí, Y entonces, ¿esto qué implica? que X es igual a B. Exacto, ¿no? O sea, porque nos va a quedar que esto va a ser esto de aquí. Era así.
Y entonces, pues, de lo de aquí arriba nos van a quedar las parejas así. Igual a X. Y entonces vamos a tener que B es igual a X. Y entonces, ¿eso qué implica? Pues que f de B es igual a f de X, ¿están de acuerdo? Eh, una pregunta, ¿por qué ese A, B es igual a N, X? Por las parejas ordenadas que tenemos. Primero habíamos dicho, eh, primero habíamos dado a la pareja A, B, la mandamos a la sucesor de A, G de B, y supusimos que esa era igual con S de N, coma Z. Ahora, Yo tengo una pregunta. sí, dime, voy. Em, Bueno, ahí dice, por contradicción, supongamos que S de A, G de B es igual a S de N, Z. Eso querría decir que, bueno, ya tenemos que A y B pertenecen a D, entonces S de A y G de B también pertenecen a D, pero bueno, su sucesor también tendría que pertenecer, ¿no? Que Ajá, sería lo que es S de N, Z. Pero en la definición de D habíamos dicho que S de N, Z no pertenece, ¿cierto? sí, Entonces, ¿por qué lo usas ahí como... voy. Denme un segundo, estoy terminando de revisar mis notas que hice ayer. Ok, No. A ver, esto estaba bien. A ver, hasta aquí estamos bien. O sea, esta parte de aquí, SDA tiene que ser igual a SDN, GDB tiene que ser igual al Z que habíamos propuesto. Y como la sucesor sí es inyectiva, sí tenemos que A tiene que ser igual a N. Entonces, si nos remontamos a los términos iniciales de las parejas, como solo podemos relacionar a un único elemento, porque esa es nuestra definición de nuestro dominio, acuérdense que tomamos primero esta pareja en F, entonces estamos suponiendo realmente aquí que N está en el dominio de F, solo podemos relacionar a un único N. Solo podemos relacionar a N un único elemento en X, pero como nosotros estamos suponiendo que es N, X, entonces por eso aparece esta X aquí. ¿Sí? ¿Queda esa parte? Sí, no, yo no te entendí. Estamos suponiendo que F, no es cierto, que N, X, nuestra primera hipótesis es que N, X pertenece a F. Entonces, como pertenece a F, lo que estamos diciendo es que N es elemento del dominio de F. Pero por definición del dominio son las N que van a estar en nuestro conjunto P, tal que existe una única X en X, tal que pasa que N, X es elemento de F. Bueno, ahí ya no me lo acabo de la llavecita. Entonces, lo que estamos diciendo es que N pertenece al dominio. Y como N pertenece al dominio, solo puede existir un elemento en el conjunto X que los relacione, que los ponga en parejas ordenadas. Entonces, como aquí estamos retomando que A es igual a N, cuando nos fijemos en esas parejas ordenadas, implica que A está relacionado con B, porque así lo definimos inicialmente.
Y n forzosamente tiene que estar relacionado con un único elemento. Entonces, como ya lo habíamos relacionado al inicio con x, por eso es que aparece este x aquí. No puede aparecer otro elemento. Tiene que ser forzosamente la x que habíamos puesto aquí arriba. Esta de aquí. Esta de aquí. ¿Sí? Por eso se tiene la igualdad de que como A es igual a n, estas dos parejas son iguales y entonces eso va a implicar que B sea igual a x. Y al ser B igual a x, lo que va a pasar es que al aplicarles la función, f de b va a ser igual a f de x. Pero aquí va a haber un problema. Ah, no, perdón, no es f, es g. G de b tiene que ser igual a g de x. Pero aquí está la contradicción. ¿Por qué? Porque esto va a implicar que g de x sea igual a z. ¿Sí? Y la primera, entre nuestras hipótesis de aquí arriba, es que g de x no sea z. Entonces, por eso no puede pasar que esta pareja de aquí sea igual a esta. ¿Sí? ¿Queda clara esa parte? Bueno, pero esa parte nosotros o sea, bueno, supongamos que es por parte de nosotros, no podremos, bueno, es que es de ahí de donde nos da la contradicción. ¿Eso no afecta algo? O sea, lo único que estamos probando es que estas dos parejas no pueden ser iguales. O sea, todavía no acabo la prueba. Lo único que estoy probando es que estas dos son distintas. Ah, ok, está bien. Sí, sí, sí. O sea, esto de aquí nos va a dar, otra vez con verde. Esto de aquí nos va a dar que la pareja sucesor de A, coma, G de B es distinta de la pareja sucesor de N, coma Z. Es lo único que estoy probando en este momento. Pero esto de aquí ya me va a implicar algo muy chévere. ¿Por qué? ¿Qué pasa si estas dos parejas son distintas? Según todas las hipótesis que tenemos, que ya hemos ido arrastrando, si estas dos parejas son distintas, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Que A no es igual a N? No, 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 no. Bueno, o sea, sí, pero ya saliéndonos de ese ámbito de la prueba, de esta pruebita que acabamos de hacer de que son distintas, ¿qué vamos a obtener? ¿Qué pasa con S de A, G de B respecto al conjunto D? Ah, que S de A y coma G de B sí pertenece al conjunto D, ¿no? Sí pertenece a D, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos probando que es distinta de la pareja que estamos excluyendo de D. Entonces estamos encontrando a una pareja A, B de forma que al aplicarle la sucesora y G a B, sí está cayendo en D. ¿Por qué? Porque pues no es la pareja que le quitamos. Y entonces lo que estamos probando al ver que son distintas es que sí pertenece a D. Y al hacer que esto pertenezca a D, va a implicar que entonces D es un elemento de la familia que habíamos definido previamente. ¿Por qué? Porque estamos tomando una pareja arbitraria A, B que se encuentra en D y estamos viendo que al aplicarle la sucesor y la función G, sí está cayendo de nuevo en D. Entonces me está cumpliendo las condiciones que le habíamos puesto a los elementos de la familia F.
Y al hacer que esté en F, esto va a implicar, ay, ups, perdón, es que siempre me aparece según yo sí sale esta cosa de aquí, el, el botoncito de detener, y hoy no me deja moverlo. Entonces le piqué accidentalmente. Entonces, esto lo que va a implicar al estar en la familia es que F se va a quedar contenida en D. Y esto es una contradicción de nuevo. ¿Sí? ¿Va quedando claro o ya se perdió? Yo me perdí un poco. ¿Por qué dijimos que G de B, que el hecho de que G de B es igual a G de X es una contradicción? Porque G de B teníamos que era igual a a Z. Ah, ya habíamos dicho Es esto de aquí. que Z no era igual a G de X, Esto ¿no? de aquí. Exactamente, ¿no? Y entonces al que pase esto, está implicando que G de X es igual a Z. Pero por Vale, hipótesis teníamos que G de X era distinto de Z. vale, gracias. No te preocupes, Diego. ¿Los demás dudas? ¿Algo? Digan algo. No, todo bien. Sí, o sea, vean que nosotros lo primero que queremos probar es que la sucesor de n, x tiene que caer en nuestro conjunto F y que aparte, bueno, eso lo estamos suponiendo, lo que queremos probar es que este G de X es único para este S de n. Nosotros vamos a suponer que no, entonces hay uno distinto que también se relaciona. Definimos de nuevo nuestro conjunto y entonces queremos ver que nosotros cuando tomemos alguna pareja en este conjunto D, al aplicarle la sucesor y la función G, sí cae dentro de ese conjunto D. Entonces lo que estamos haciendo es, pues supongamos que no cae dentro, es decir, que es igual a la sucesor de n, z, que es la pareja que le estamos quitando. Estamos viendo que eso nos llega a una contradicción, por lo tanto sí tiene que ser distintas y por lo tanto esa pareja sí pertenece. Y al ver que sí pertenece, estamos diciendo que está ese elemento de F y eso implica que F es perdón, que era así. Y estamos viendo que F sí está contenido en D. Y eso es una contradicción. Esto pasa de aquí, acuérdense, porque es el contención menor. Y entonces realmente lo que estamos viendo es que D está contenido propiamente en F, pero F está contenido en D. Y lo que estamos llegando es que D está contenido propiamente en D. Y eso, pues eso no puede pasar, ¿no? Y toda la contradicción viene de suponer que existe un Z que también se relaciona con la sucesor de N, pero que es distinto a G de X. Entonces, por lo tanto, ese G de X es único. Bueno, es único para la sucesor de N. ¿Sí? Y lo que estamos probando realmente es que si N se encuentra en el dominio de F, entonces la sucesor de N se va a encontrar en el dominio de F. Sí, eso es realmente lo que acabamos de probar. Supusimos que sí estaba en el dominio y estamos viendo que sí pertenece al dominio porque le encontramos esa G de X única. ¿Y esto qué implica? ¿Quién me dice? Que se cumple bueno, del axioma de plano. Exacto, ¿no?
Esto implica que nuestro axioma 3 de PA no se está cumpliendo. Por lo tanto, el dominio de F tiene que ser igual a P. Y esto pues por el axioma 3. ¿Sí? Y ya probamos lo primero que queríamos, que el dominio de F es igual a P. ¿Sí? ¿Queda claro? Todo claro. Y acá siento que me falta una hoja. Ah, pero esto está muy chido porque no solo hemos probado que el dominio de F se encuentra en P, sino acabamos de ver que solo podemos relacionar a un elemento del dominio con un único en el conjunto X. ¿Están de acuerdo? Que era la otra cosa que queríamos demostrar, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, realmente por la definición que nosotros estamos aventando del dominio, estamos probando que sí, que para primer punto, que cualquier elemento que nosotros nos estemos tomando en P, sí va a caer dentro del dominio. Y segundo, pues para cada elemento que nosotros nos tomemos en P, va a haber algún elemento único en X de forma que se relacionan. ¿Sí? Entonces, con esto hemos concluido que F es función. ¿Sí? ¿Queda claro? Todo claro. Los demás digan algo. Sí, todo claro. Y entonces solo nos falta probar que esta función de aquí que hemos definido es única. Bueno, eso lo voy a hacer en otra página. Vamos a probar la unicidad. Entonces, como de nuevo todo en esta prueba, vamos a trabajar con la contradicción. Vamos a suponer supongamos que existe una F' que va a ir de P a X, tal que es F' de la sucesor de N se va a ver como G de F' de N. Y aparte, pues que nuestro F' evaluado en N0 nos va a dar X0. Es decir, que cumplen las mismas condiciones, pero que F de F' es distinta a F, ¿no? Y pues este tipo de pruebas siempre de unicidad son muy fáciles, porque ¿qué va a pasar? Como F' de N0 es igual a X0, y esto es igual a ¿quién? Ah, no es cierto, espérenme, ahí estaba leyendo el renglón de arriba de mis notas. Sabemos que F' de la sucesor de N es igual a ¿quién? A G evaluado en F' de N, ¿sí?
Pero eso a su vez, ¿a quién tiene que ser igual?